¿Cómo que vamos, Vamos, salud. Este es el espacio radial de la gestión obrera de CIFOP. Hoy es sábado 5 de septiembre del 2015. Está con nosotros gente de la coordinadora Quiero comprar mi casa. ¿De qué se trata? Se trata de que no pasen los que necesitan vivienda lo que hoy están pasando algunos que han organizado cooperativas, que ha sido, en definitiva, en los últimos años, la única forma en que el trabajador puede acceder a su vivienda, ¿no? La organización de los necesitados de vivienda de cooperativas, ¿no? Hay un artículo de la Constitución que en este momento creo que es el 45, y es un tema porque, digo, en los últimos días se ha venido hablando en diferentes medios del tema de la vivienda, ¿no? Y es natural que no se quiera comprometer al gobierno en el tema de la vivienda. A través de los años, se ha venido dando una situación bastante difícil de comprender, digamos nosotros. Se ha venido quitando al gobierno de responsabilidades con respecto a la vivienda. Y seguro, digo, en la medida que a los gobiernos se le vaya quitando responsabilidades, va a llegar un momento que el gobierno va a estar libre de toda culpa, ¿verdad? Porque si el gobierno no es responsable del salario, no es responsable de la fuente de trabajo, no es responsable de la deuda, no es responsable de la contaminación, no es responsable de la vivienda, no es responsable de la educación, no es responsable de la salud, entonces uno llega a la conclusión, ¿para qué mierda elegimos un gobierno? A través de los años se ha venido quitando responsabilidad, ¿verdad? Entonces resulta que existe una Constitución. ¿Qué es la Constitución? La Constitución es la Carta Magna, la madre de todas las leyes. Esa es la Constitución de la República. Ninguna ley que un parlamento resuelva, vote, puede estar en contraposición con la Carta Magna. Por eso se habla de leyes inconstitucionales. ¿Qué es una ley inconstitucional? Una ley inconstitucional es una ley que se contrapone a la Constitución de la República. Todo lo que establece la Constitución de la República es una guía del punto de vista legislativo, del punto de vista jurídico, ¿verdad? Y toda ley que se vote, que se resuelva en el legislativo, no puede estar en contra de lo establecido en la Constitución de la República. Claro, digo, si nosotros agarramos la Constitución de la República y la pasamos por la zaranda, en términos de la construcción, seguramente no quede ningún artículo, porque se ha violado tanto, han quedado en desuso en definitiva, y las violaciones son tan seguidas, que si dijéramos, bueno, vamos a pasar por la zaranda o por un filtro todos los artículos de la Constitución que no se usan o que son violados. Entonces pasamos la Constitución por el filtro y queda el título, Constitución de la República, no queda más nada porque todo ha sido violado, ¿no? Pero como continúan estando los artículos en la Constitución, nosotros decimos que el Estado, el gobierno de turno, debe de garantizar a la población lo que está escrito en la Constitución de la República. El artículo 45 de la Constitución de la República establece que todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna. Como así también dice a la salud, a la educación, al trabajo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que tiene derecho? Bueno, el Estado le debe garantizar la vivienda, el trabajo, ¿no? El salario digno, la salud, la educación. Los diferentes regímenes económicos que se han venido aplicando a través de los años han ido atentando contra ese derecho constitucional. Por ejemplo, en la salud,
la privatización de la salud, la privatización de la educación, va dejando afuera a un montón de ciudadanos, ¿no? Al acceso a esa garantía que le debe dar el Estado de salud y educación. Ni hablar de la vivienda. Creo que en materia de la vivienda ha sido el artículo 45 el más violado en los últimos, yo qué sé, 50 años, ¿no? 50 años por lo menos. Y decimos esto porque pareciera últimamente que hay gente que no tiene derecho a la vivienda. Pero no es que no tenga derecho a la vivienda porque se viola el artículo. No, no, acá hay un sector de la sociedad que lisa y llanamente entiende que hay gente que no tiene derecho a la vivienda. ¿Y por qué decimos esto? Decimos esto porque hay un sector importante de la sociedad ultraconservadora que dice que está mal que le hayan entregado 49 viviendas a gente de un asentamiento. Y se toma como ejemplo el drama que viven algunos cooperativistas que han sido estafados. Entonces, ¿qué dicen? No es posible que a nosotros se nos estafe o que a nosotros se nos complique tanto el acceso a una vivienda, siendo que hay 49 familias que le regalaron la vivienda. Bueno, nosotros queremos basarnos en este artículo de la Constitución. El Estado tiene la obligación de garantizar la vivienda a todo aquel que la necesite. La debe garantizar a la vivienda, ¿verdad? Claro, esto desprende, de aquí se desprenden un montón de elementos. Se ha llegado a un nivel de, no sé, calificar. A ver, ¿cómo se puede calificar? Un nivel de, no sé, no encuentro la palabra para calificar algunas corrientes de pensamiento, ¿no? Dicen los entendidos, fundamentalmente en política internacional, y hay ejemplos, que después que un gobierno de izquierda traiciona los principios por los cuales se organizó y llegó al gobierno, lo sucede un gobierno de ultraderecha. Aparecen las concesiones fascistas dentro de la sociedad que alimentan a gobiernos de ultraderecha y llegan al poder. Bueno, hay una corriente de pensamiento un tanto de ultraderecha, un tanto discriminadora de un sector de la sociedad. Claro, por diferentes motivos, la defensa de un gobierno lleva a que se termine produciendo un enfrentamiento entre pobres contra pobres. Y en lugar de responsabilizar a los que hay que responsabilizar, se responsabiliza a un sector de la población que ha sido marginado por las mismas políticas que viene aplicando un gobierno determinado. Y realmente me llama poderosamente la atención que hoy, en lugar de responsabilizar a los que te tienen que garantizar la vivienda, se termine descargando la rabia y la bronca en los sectores más vulnerables de la población. Y hay un sector importante de la población que entiende que no es posible que a un número X de familias, y ya empiezan el análisis diciendo, se metieron en un terreno que no le corresponde, se colgaron de la luz, no pagan el agua, no trabajan, le dan planes de asistencia y encima le regalan la vivienda. Y a nosotros, que hemos pagado, que hace 3 años que estamos peleando, que nos dijeron que nos daban el terreno y después no me lo dan, me trancan por todos lados para que yo pueda acceder a la vivienda. Me hace acordar esto a aquellos que dicen, ¿cómo están pidiendo 30.000 pesos de aumento siendo que hay gente que gana 11? Es exactamente lo mismo. Esta corriente de pensamiento que pone pobres contra pobres, ¿verdad?
Bueno, nosotros entendemos que si hay gente que pide 30 y hay otros que ganan 11, los que ganan 11 deben ganar 30. Acá hay gente que entiende que si uno gana 20 y pide ganar 30, tiene que ganar 11 porque hay gente que gana 11. Claro, esto es la mejor forma de allanarle el camino a los que han logrado que gente gane 11. Esta es la mejor forma de allanarle el camino a los responsables de que vivamos dignamente. Esta es la mejor forma de allanarle el camino a los que obtienen multimillonarias ganancias con el salario miserable. Esa es nuestra humilde opinión, ¿verdad? Claro, habrá diferentes interpretaciones. Algunos ya estarán diciendo, mira, está contra los cooperativistas. No, nosotros no estamos nunca contra los cooperativistas. Creemos que el responsable de los tranques al cooperativismo en materia de vivienda es el gobierno nacional. Lisa y llanamente. Y cuando se le entregan 49, 50, 500, 10 viviendas a gente de un asentamiento, se la está realojando, se están reivindicando. Al terminar un asentamiento, el gobierno se reivindica. ¿Por qué se reivindica? Porque es el propio gobierno el que genera el asentamiento. ¿Cómo se genera el asentamiento? El asentamiento se genera producto de un sector importantísimo de la sociedad totalmente marginado, que en su mayoría no le alcanza el salario para poder pagar un alquiler en un mercado donde la especulación inmobiliaria ha llevado los alquileres a 12, 13, 14 y 15 mil pesos. En algún lado tienen que vivir. Bueno, Hitler decía que la solución final era eliminarlos a todos. Entonces pongámoslo todo en un gran horno, armemos un Auschwitz coloñense y metamos a todos los pobres en un gran horno y los quemamos. Solución final. No estamos diciendo pelotudeces, estamos diciendo lo que los nazis resolvieron en el último periodo de la guerra, cuando entendían que no podían seguir gastando dinero, perdiendo la guerra, en millones de prisioneros, porque necesitaban ese dinero para continuar llevando adelante la guerra. Se reunieron, el alto comando nazi dijo, solución final. Inventaron hornos que quemaban cada tantas horas miles de judíos. Me hace acordar a esto, ¿viste? Y hay gente, comunicadores, periodistas, yo qué sé, gente que tiene programas de radio, muy escuchado, que agarraron para ese lado. Entonces le pegan, y no pagan luz, no pagan agua, se meten en un terreno que no es de ellos. Y yo me pregunto, la multinacional Monte del Plata, ¿qué paga? ¿Y cómo los señores periodistas, comunicadores, no saben que tienen 250.000 hectáreas y que no pagan un peso de impuesto y la celulosa que producen se la llevan para Finlandia? ¿Y quién dice, cuándo le van a cobrar impuestos a Monte de Plata? Ah, no, porque Monte de Plata te pone propaganda, y de por tres, si vos generás algo, viene y te arrima algo, y siempre mejor, ¿no? ¿Qué te da más ganancia? ¿Estar bien con el asentamiento o estar bien con Monte de Plata? No, me parece que no hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta que más ganancia te da estar con Monte de Plata. Entonces, claro, porque es así hoy, y hay cosas que a uno le ponen mal. ¿Por qué lo ponen mal? Porque la marginación en este país es producto de políticas económicas que se han venido aplicando a lo largo de la historia. Y no existe ningún bebé que nazca marginado. El bebé nace, se desarrolla en un medio el cual está dirigido por una política económica. Si no entendemos eso, está bien, no tienen la culpa de no entenderlo. No tienen la culpa de no entenderlo. Sería bueno analizar el por qué existen los asentamientos, ¿verdad? Ahora, habrá algún ciudadano que pueda pensar, y el que está en un asentamiento porque no quiere trabajar. Y bueno, tiene derecho a pensarlo. Es una atrocidad, pero tiene derecho a pensarlo, ¿verdad? Entonces,
El único sistema que nos viene quedando, a los que no podemos pagar alquiler, o los que no tenemos la posibilidad de acceder a una vivienda digna, es el sistema cooperativo. ¿Y qué le pasa al sistema cooperativo? El sistema cooperativo está enfrentando a la especulación inmobiliaria. El sistema cooperativo está enfrentado a una política económica al servicio de la especulación inmobiliaria. Entonces, cada día aparece una tranca más para que la gente que se organiza en cooperativas pueda acceder rápidamente a la vivienda. Entonces están 3, 4, 5 años pagando y siempre tienen un problema, y siempre tienen un problema, y siempre tienen un problema, ¿no? Como que apuntan a la desmoralización, a que la gente no siga compitiendo con la especulación inmobiliaria. Pues imagínense ustedes que cada oriental tenga una vivienda. Hay más de 4 vivos que tienen que cerrar las inmobiliarias. Desaparecen. ¿Verdad? Yo no sé si la gente sabe que un número importante de legisladores de este país, a través de la historia, tienen negocios inmobiliarios. Esto ha sido denunciado en otras épocas. Acá ha habido senadores y diputados que han tenido cadenas de edificios de alquiler. ¿Verdad? Es un gran negocio, pero no podemos responsabilizar a los que no tienen nada, porque si responsabilizamos a los que no tienen nada, estamos errando el picochazo, estamos apuntando para donde no tenemos que apuntar, ¿verdad? Y estamos transformándonos en... nuestra cabeza se comienza a transformar a tal punto que le terminamos echando la culpa a los pobres de la situación que vivimos nosotros. Y esto es increíble, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos que denunciar el asistencialismo y responsabilizar al Estado de la situación de marginación, no, denunciamos el asistencialismo y responsabilizamos a los pobres de la asistencia que se les da. ¿Qué hacemos nosotros? Decimos, ¿cómo? Tanto porcentaje de Producto Bruto Interno para asistir a los que no quieren trabajar. Entonces decimos, no puede ser que se destine tanta plata, ¿no?, que hace falta en otro lado para asistir a los que no quieren trabajar. Y nosotros queremos recordarle que en los últimos años el capital financiero internacional en este país se embolsó 10.000 millones de dólares de no pagar impuestos. Y esas cosas, ¿quién las dice? Los comunicadores y periodistas que dicen que los pobres tienen la culpa. No, de esas cosas no hablan. ¿Cuánto más dinero se embolsó el capital financiero que el dinero que se dio de asistencialismo? Y no estamos de acuerdo con el asistencialismo. El asistencialismo le tapa un agujero de responsabilidad al Estado, ¿verdad? Entonces, los organismos internacionales de crédito, que son los que se llevan la plata de este país, los que nos saquean, le aconsejan a los gobiernos fundar ministerios de asistencia social. ¿Para qué? Para que no se produzcan estallidos sociales. Porque si vos tenés a miles hambrientos, y naturalmente te van a saquear o se van a organizar, que es lo peor. Porque es peor que se organicen para los estados que los saqueen, porque si los saquean van presos. Ahora, si se organizan, ¿cómo hacen para meter los presos? Tienen derecho a organizarse. Y acá tenemos gente que está peleando por algo que responsabiliza al Estado, que es una organización social que tiene coordinadoras en los 19 departamentos, que se llama Quiero Comprar Mi Casa, y que han presentado en el Parlamento Nacional la semana pasada una ley que dice que debe destinarse del Producto Bruto Interno un 1% para la construcción de vivienda, y que esa construcción de vivienda se va a hacer en terrenos fiscales que hay por todo el país, para tirar para arriba, y que responsabiliza al Estado en la construcción de entre 7 y 5.000 viviendas anuales, y el 1% del Producto Interno son 600 millones de dólares. 600 millones de dólares que van a ser destinados a la creación de 7 o 5.000 viviendas anuales,
vivienda de ladrillo, y que va a generar 15.000 puestos de trabajo directo. Mirá vos, el disparate que dice esta gente. El disparate que dice esta gente, ¿no? Bueno, basado en que en un artículo en la Constitución, que es el artículo 45, que dice que todo ciudadano tiene derecho a la vivienda y el Estado debe garantizársela. Lo mismo que a la salud y a la educación. Pero ¿qué tenemos? Un Estado que por el momento solo le viene garantizando la ganancia al capital financiero internacional. De llevarse adelante esto, va a ser mucho más fácil hacer una vivienda. Y una vivienda digna, donde el Estado te va a garantizar todo lo que necesitas, como corresponde. Ahora, claro, los que defienden la política económica del gobierno, ¿qué van a decir? No se le puede destinar el 1%, fíjate vos de los problemas que tenemos económicos, la crisis internacional, el esto, el otro y el otro, y se van a olvidar de los miles de millones de dólares que el capital financiero se ahorra, se embolsa por no pagar impuestos. Y seguimos responsabilizando a los que necesitan de los gastos del Estado. Y no nos acordamos que los grandes grupos económicos no saquean y no pagan impuestos. Y ahí está radicada la cuestión. Y esto es lucha de clase, por supuesto que es lucha de clase esto. Y bueno, la corriente de pensamiento que nosotros denunciamos, esa corriente de pensamiento que pone pobres contra pobres, que por defender al gobierno termina responsabilizando a los que han sido marginados por estas políticas económicas. Bueno, eso es sumamente peligroso, compañero. ¿Por qué es peligroso? Y bueno, es peligroso porque alimenta concepciones ideológicas de ultraderecha. Y repetimos lo que decíamos al principio. Hay gente que analiza la política internacional y dice que después de que un gobierno de izquierda traiciona, aparecen los sectores más reaccionarios del capital financiero y se quedan con los gobiernos. Y este tipo de pensamiento retrógrado de responsabilizar a los necesitados es lo que alimenta la posibilidad de que accedan a los gobiernos, estos gobiernos de ultraderecha, ¿verdad? Usted sabe que la historia siempre vuelve a repetirse. Adolfo Hitler, para los que no saben, ingresó en política en el Partido Obrero Socialista Alemán. Yo la dejo por ahí. Adolfo Hitler ingresa en el Partido Obrero Socialista Alemán. Se queda con el partido. Desplaza a los dirigentes obreros alemanes y funda el Partido Nacional Socialista Alemán. Bueno, con esto quiero decirte también que yo no sé si vos viste en la marcha multitudinaria que tuvieron los maestros, bandera de la Cruz Elástica. No me digas. ¿Sí? Y van ahí desfilando con eso, digo. Y eso es como decirle al gobierno que es un sinónimo del nacionalsocialismo, ¿verdad? Digo, que es lo que estás vos poniendo acá sobre el tema filosófico de cómo interpretamos esta realidad administrativa a la hora de los hechos. Claro. Digo, acá estamos con Fernando Peña, Jessica Falero, Artigas Torres, Luis Rivas. Sería bueno, porque digo, el tema me parece que hoy lo he escuchado en los últimos días, y parte de la necesidad de vivienda y de la situación que viven algunas organizaciones cooperativas de vivienda, que seguro se les tranca por todos lados, cada día se transforma en más difícil la situación para poder hacer una vivienda por los intereses que hay, ¿verdad? Los intereses económicos que hay detrás de todo esto, ¿no? Este tipo de gobierno no les conviene, porque están manejados por el capital, que los pueblos accedan fácilmente a la vivienda. Por eso se ha enterrado el artículo 45, ¿no? Nadie se anima a derogarlo de la Constitución, porque queda pegado, pero digo, en los hechos
aquí el Estado no le garantiza vivienda a nadie. Y esto ha generado esta situación de poner a pobres contra pobres. Sería bueno de repente empezar a hablar un poco de lo que se trata esta ley. Y si realmente estamos todos locos, porque vamos a ver, digo, si estamos locos. Que no se animen, que no quieran, que entiendan. Hay gente que dice, no vale la pena, porque nadie le da pelota a eso. Fíjate lo que le cuesta a la educación pedir un puntito más para el presupuesto, y estos quieren todavía un punto más del Producto Interno para construir vivienda. No se olviden que estamos viviendo no solo una crisis de vivienda, hoy entramos en una crisis de ocupación en Uruguay. Hay miles de desocupados. Y creemos que esto es una forma de paliar la crisis. Construir vivienda para no solo dar vivienda, sino generar mano de obra, ¿verdad? Pasa por ahí. No sé quién se anima a hablar. Bueno, sí, yo quisiera sobre esto una comparación en cuanto a todo este proyecto que es sumamente faraónico a la luz de cómo es todo el articulado para esas capas más bajas de esta sociedad y más necesitadas, ¿no? De común acuerdo a que el Instituto Costa Duarte ha hecho una encuesta con un faltante de más de 80.000 viviendas a nivel nacional, ¿verdad? Con un incremento permanente sostenido de lo que son los asentamientos, que hoy día son los lugares como más cuestionados de esta sociedad, y como cuestión de que la gente va como por pasar un poco el rato y de saber sin qué hacer con su vida para ir a meterse a los asentamientos, eludiendo así las responsabilidades políticas que tiene este gobierno. Como así mismo hicimos un razonamiento que estamos haciendo los otros días sobre el decreto de servicio de esencialidad a la enseñanza. ¿Por qué no se decreta a la cuestión de la caminería rural nacional, verdad? Que se dice que ya se va a ver una inversión más de 2.000 millones de dólares para eso, y bueno, que decreten el servicio de esencialidad de las rutas y que aboquen a todo lo que es Federación Rural, Asociación Rural y todas esas corporaciones multimillonarias que hay, como así Monte del Plata también, con 250.000 hectáreas en su poder, una explotación donde hay un traslado permanente, sostenido de sus riquezas, de que se haga esa solución a través de un decreto de esencialidad, y que esa plata que está destinada para las caminerías, que la pagamos todos los uruguayos, porque acá los trabajadores, los pobres, no rompemos un solo camino, porque ni siquiera en bicicleta andamos por ahí, o con una bicicleta que podemos romper, sino con el traslado de sus riquezas. Que me parece está bien que hagan eso, bueno, pero vamos a ver cuando estamos a la hora de cómo utilizamos los recursos que todos los uruguayos vertimos a las arcas del Estado, y que el Estado tiene que tener la responsabilidad política de volcar en servicios elementales, como acá ha dicho y ha dicho el compañero Luis, sobre lo que dice la Constitución acerca de lo que es la vivienda nacional. Y en ese marco de concesiones, y bueno, vamos a ver si eso, si se lograría hacerlo, digo, porque acá lo que no se está diciendo, se está encubriendo que se cambió el eje de la discusión sobre el aumento, sobre la porcentualidad acorde al costo de vida, que son 60.000 pesos mensuales. Se ha dicho de que no alcanzan los recursos, pero acá se encajó el término de la esencialidad, donde hay muchos frente a prisa que están muy molestos con lo que se le ha dicho al gobierno. Pero ¿es que el gobierno creía o no que lo iban a aplaudir porque así tomaba esas medidas? ¿Porque iba a hacer esas cosas que eran necesarias, que no sabían qué efecto iba a tener todo eso en la población, en los trabajadores y en los sindicalistas? Bueno, yo creo que también y el tema de los desfiles con las banderas, con las esvásticas alemanas, tratándolo, pero son ellos quienes están proponiendo la administración, aún considerando popular, porque nadie los mandó a eso. Yo creo que
al equipo de gobierno nadie les puso un revólver en la cabeza para que decretaran el servicio de esencialidad. Era para cambiar el eje de la discusión del porcentaje, pero atrás de eso que no se supiera que es un mandato del Fondo Monetario Internacional sobre porcentualidades. Porque ahí estamos viendo lo que está pasando con Brasil, que dijeron, como tuvieron acá, tuvieron en Brasil, y en Brasil hay un ajuste fiscal, es decir, tenebroso. Entre ellos estaban anoche en un debate que habría que mirar los informativos, sobre lo que dicen sobre eso, y Dilma Rousseff está con un porcentaje de popularidad del 12% que no va a aguantar el fin de su mandato, porque hasta el vicepresidente le está dando palo, en el sentido de que es insostenible por el tema de los ajustes fiscales. Y bueno, y viendo eso, que de dónde viene ese dictamen, queremos decir y aclarar también que como el Fondo Monetario Internacional quiere que religiosamente se cumpla, es decir, la cuota amortizable de sus compromisos, porque no son capaces de regalar ni siquiera una cuota de esa amortizable para estas cosas elementarísimas, como se ve que hablamos de vivienda, ¿verdad? Que ¿por qué no negocian eso? ¿Por qué no agarran y se ponen también con la famosa deuda externa, que cuántos criticamos y criticaban del Frente Amplio sobre el endeudamiento que se hizo en la administración de la dictadura, que hasta hoy día nadie dice más nada? Seguramente el Fondo Monetario Internacional lo sabía a quién le dieron todas esas remesas de dinero, que no sabemos solamente en qué la gastaron, sino que además la estamos pagando todos los uruguayos a través, y eso tampoco se dice nada. Eso se tiene que poner arriba de la mesa para que se abra un debate público y que cada uno vayamos pensando dentro del marco electoral a los 5 años que es lo que vamos a ir votando, porque esto ya sí pasa de una cosa insostenible a la luz de lo que es la racionalidad, porque no puede ser que estemos viviendo y conviviendo con puras mentiras, que esto, que el otro, y es así, que se negocia, que van arriba, que los sindicatos son intransigentes, y resulta que dicen, no, nosotros no debemos hacer. Pobre mundo no sabía ni lo que iba a decir en las declaraciones, porque buscaba por todos lados para ver qué respuesta le daba, para acomodar, como dice el zapallo entre el carro, porque están al final siendo cómplices de todo un bandolerismo que yo no lo entiendo por ningún lado. Bueno, le doy la palabra a Bueno, hoy yo integro la mesa coordinadora y quiero comprar mi casa. Esto es una organización social que viene impulsando un proyecto de ley que es el Plan Nacional de Vivienda Popular. Nos venimos movilizando en la búsqueda de una solución habitacional, ya que los programas que tiene el gobierno no acapara en realidad a aquellos que la necesitan, porque exigen demasiado, exigen ingreso, nos exigen un ahorro previo, sí, lo cual es imposible. El trabajar no puede ahorrar. Exactamente. El alto porcentaje de la población no puede ahorrar, debido al gran miseria de los salarios que se les pagan, ¿no? Entonces, debido a eso, nosotros hoy estamos impulsando esa ley. El Plan Nacional de Vivienda propone la construcción de miles de viviendas, bajo la responsabilidad del Estado. Para ello, se está pidiendo el 1% del Producto Bruto Interno. Estas viviendas, que son de calidad, que cumplirán con todos los requisitos, principalmente se levantarán en ladrillo, y lo básico para cubrir la necesidad de la gente. Podrán acceder todas aquellas personas que tengan un ingreso. No hay un mínimo, sí un tope. El tope vendría a ser 60.000 pesos
priorizando hasta ahí. Después, el pago de la vivienda. ¿Se puede hacer una pregunta? Sí. El ingreso de uno que no tiene patrón. El ingreso de miles de uruguayos que no tienen una empresa donde trabajar, que viven de changa, porque en Uruguay hay miles de uruguayos que viven de changa. El que vende medias en la calle, el que hace changa en la construcción, el pintor, en general, ¿cómo hace para justificar su ingreso? Bueno, también se ampara esa gente. El compañero lo que debe hacer es presentarse en la mesa coordinadora, exponer su situación, y él tiene un ingreso. O sea, que sí o sí, él puede pagarla. No es que se le va a regalar, él presenta su monto de ingreso aproximado, porque también es inestable. Claro. Es inestable. Y eso lo coordinaría con un escribano que también la mesa coordinadora se lo otorga. O sea que nadie está exento de poder tener su vivienda. Y sí, si me permitió un poquito, el porcentaje es el 10% de su ingreso líquido, digamos, no el que dice el total más los descuentos en algunos casos, sino en el líquido, y aquel que gana, por ser 7.000 pesos por mes, pagaría 700 pesos de amortización por su vivienda, ¿verdad? Aclaramos esto para que no se malentienda, y además me parece muy oportuna la pregunta que hizo Riva, porque tiene mucho que ver que aquel que no tiene documentación de sus ingresos dice, bueno, como yo tampoco soy ajeno a este plan. No, al contrario, es para justamente a toda esa masa laboriosa no proletaria que tenga esa cobertura, ¿verdad? Elementalísima de su vida, que no es la solución total, pero sí una de las cosas elementalísimas para decir, al dejar o eliminar el tema de lo que son los asentamientos que tanto le temen la sociedad, por lo menos de clase media hacia arriba, tan temerario de los asentamientos, ¿verdad? Y dicen porque somos esto, porque somos el otro, y no le adjudican las responsabilidades políticas a los gobiernos de turno, como en este caso. Si nosotros no promovemos y vemos que la necesidad de un plan como tan solidario, humanitario, porque tiene esas dos características fundamentales, el tener esa oportunidad, digamos, de que todo aquel que dice, bueno, pero yo como sé vivo de una changa, dice, no tengo un ingreso fijo. Sí, señor, ese tiene el derecho, ese tiene un pequeño ingreso, y sobre la base que él declare de sus ingresos, sus actividades, en su núcleo familiar, basta con tener una necesidad de la vivienda y ya está. No es asistencialismo, porque no estamos de acuerdo con el asistencialismo, simplemente con esa característica elementalísima que a eso apunta este plan, a toda esa masa, es decir, que no cuenta con una documentación reglamentaria como para decir, bueno, si vos tenés o vos no tenés. No, acá no. Esto es justamente, apunta esta solidaridad, este carácter humanitario, es a eso. Y aparte de hacerle el descuento del 10%, también queremos decir que no es que va a tener que pagarlo anticipado, no se pesa ahorro previo, sino que desde el momento que se construye la vivienda, se finaliza con la construcción, recién ahí que la persona la empieza a habitar, recién ahí se le empieza a pagar el 10%. Pero aparte no solo eso, también queremos decir que en base a la construcción de la vivienda, también generamos fuentes de trabajo, porque no es que el Estado va a generar una pérdida solo por el hecho de construir la vivienda, al contrario, estamos hablando de que por localidad, que hoy estamos ocupando los 19 departamentos, por localidad se van a abrir un aproximado de 15.000 puestos de trabajo. Y también se le va a dar la posibilidad a aquellos constructores pequeños, no es para los privados, para los pequeños constructores, la posibilidad a que aquel ente público que mañana se vaya a hacer cargo de este proyecto
pueda abrir la licitación y aquellos pequeños constructores puedan habilitar sus empresas, sus cooperativas dentro de esa licitación, que van a tener la prioridad. Mano de obra local, ¿no? Exactamente, sí. Sí. No va a haber gringos. No, totalmente no. Claro, es importante. No sé si le gustará a Tabaré eso, pero... No le va a quedar otra. A mí me gustan mucho los gringos. No le va a quedar otra. Bueno, sí, compañero Peña, a ver qué Sí, es lo que opina. sí, no, bueno, yo simplemente comparto totalmente esta medida y aparte es prioritario, todo el mundo, por todas partes, el que está pagando un alquiler, lógico, quiere tener su casa y claro, hay gente que puede pagarlo a duras penas, otros directamente se les hace un cuesta arriba terrible porque la especulación inmobiliaria ha sido nefasta. Y bueno, todo esto impulsado por políticas de exclusión social, claramente. Acá hay una gran exclusión social. Y qué importante, aparte, más allá de esto, que todos tengan acceso, ¿verdad? Porque muy duro es sentirse paria en tu propio país. El paria, el que queda excluido, el que está fuera del sistema, el que no tiene chance. Te digo porque... cuánta gente en esa situación, ¿no? Porque vos te dicen, usted tiene que presentarse con esto, y vos decís, hermano, yo no existo socialmente, y más hoy, porque ahora con esta bancarización y demás, el que no esté bancarizado, un paria, va a ser una especie de NN, porque no vas a existir, es triste cómo se viene. Entonces, esta de medidas que ustedes están aplicando acá, me parece bárbaro porque hablan de una inclusión social absoluta y no lo que está sucediendo hasta el momento con todas estas políticas que son absolutamente de exclusión, que quieren disfrazarla, que en el fondo cualquiera lo ve. Por eso no, mi apoyo absoluto, totalmente de acuerdo y sé que esto es altamente prioritario para lo que estamos viviendo en nuestra ciudad y en el país, en el departamento, o sea, es general. Claro, sí, es así. Y con respecto a esto, yo puedo dar testimonio de lo que la hija mía, que es enfermera en el hospital y en Orameco, de que hace casi 1 año y medio que ya está integrando una cooperativa de salud pública que se va a hacer ahí enfrente a la 7ª. Tienen todo tipo de obstáculos para poderlo hacer, todo, religiosamente, lo que decía Jessica acá, que me parece muy interesante, que no es necesario un ahorro previo para tener acceso a la vivienda, o por lo menos empezar a construirse esa que dice, bueno, dentro de 1 año ya voy a estar en mi vivienda. No es necesario, ahí sí tienes que hacer un ahorro, todos los meses tenés que estar pagando, y yo en lo personal, por suerte que he podido, aparte de lo que cobro como jubilación, hago changa y trabajo yo por cuenta mía, le di $2.000 para que pudiera entrar a la vida. $2.000. No, pero aparte encima de eso, trabajarla. Y trabajarla, y después va a tener que ir a pagar con horas. Claro. Con horas, y recién está todo sorteo, porque le ponen un número a ese expediente, y ese expediente va a un sorteo a nivel nacional, el Ministerio de Vivienda, y bueno, sacan sorteito para acá, sorteito para allá, y ahí me parece que es verdaderamente vergonzoso, un chiste, no sé cómo calificarlo, porque la vivienda, si están en eso, porque la necesita, pero qué sorteo ni sorteo, que vayan haciéndola y ya está. Bueno, aparte tienen una garantía de que son trabajadores efectivos, que tienen sus numeraciones, y bueno, si los porcentajes no le dan, porque los aumentos que dan ellos tampoco están acorde al costo de vida o a las necesidades del amortizable, y son nada más que nada menos a 25 años, que tienen que estar como toda una vida con esa goterita en la cabeza en forma permanente, para poderlas pagar. Y si no, bueno, no sé cómo será el teatro final de todo esto, pero realmente, a decir verdad, o mirándola a lo que es la necesidad de lo que dice la Constitución, con la burocracia que hay, es realmente vergonzoso, y que no la quieren solucionar porque acá hay intereses intermedios que están antepuestos a esa cuestión, porque ahí se van terminando como así
el tema de los saneamientos con las barométricas. La otra vuelta le di una barométrica que me decía, pero vos, Artigas, dice, vos seguías jodiendo con esto y me sacás la fuente de trabajo, terminás con... No hay que hacerles nada, dice, dejarlo así para así tengo yo de cómo ganarme la vida, dice. Mirá cómo se razona. Bueno, la inmobiliaria también en términos generales son eso, porque también están organizadas, digamos, son también una organización comercial que tienen sus fines de lucro. Y bueno, ¿y a eso qué es lo que no les sirve? Que se hagan viviendas, que no compitan en el mercado, que eso como es acá el fenómeno que se dio en Colonia con lo que fue Monte del Plata, fue cuantioso. Ni se sabe la millonada de dólares que se hicieron, un montón de bandidos ahí a la luz de lo que era el mercado especulativo. Y bueno, y así quedamos, aquí estamos, y hoy en eso que se terminó como hacer Monte del Plata y todo el boom de ese, y hoy los asentamientos están creciendo a pasos agigantados, es decir, están sacando y al otro día casi en la misma porcentualidad que van sacando se van sumando, se van metiendo, porque no tienen otro lugar. ¿Dónde puede ir la gente? Solo una pregunta, Artigas, porque yo vi que rompían casas, destruían casas. ¿Cómo es la situación en sí? Porque destruyen las casas y ¿qué pasa después? Bueno, la destruyen con la finalidad que ellos no entren adentro, que no se metan ahí. Y le dejan todo el escombro, toda la mugre, como para que decía Juan Pur en otra audición anterior, para que no construyan nada. Pero los van corriendo y los van haciendo en todos lados. ¿Y por qué dónde va a ir la gente? ¿Abajo el puente? Yo me pregunto, ¿no? ¿Dónde pueden ir? Yo la verdad que quedo así, porque también otras preguntas que se hicieron, o como yo personalmente se la hice a la arquitecta de la Intendencia, ¿qué negociado había con la Intendencia de Monte del Plata, que eran 150, después quedaron 50, 100 se vendieron, ahora se van a pagar para hacer tantas? Digo, ¿cómo es el tema? ¿Dónde está el tema ese, viste? Porque algún negocio tiene que haber. Si hay que hacer 200 y se venden 100 y después se van a hacer 200 pagándola, no sé, hay algo raro hay. Que le den una explicación, no por lo menos a mí, sino públicamente, porque es la administración del dinero de todos los contribuyentes. Y ahí ni siquiera dan como cómplices también los ediles del Frente Amplio, que no hacen una aclaración, dicen absolutamente nada. Como en otras cuestiones, también audiciones anteriores, le llamamos por otras necesidades elementales de contaminación, que le habíamos puesto, yo le había puesto el título en lugar de Villa Fernando, le había puesto Villa Venecia 2, porque las calles llenitas de agua. Chino. Vos, Artigas, vos tenés que entender una cosa, que vos tenés que por lo menos dar un pie, viste como el teatro esto, ¿no? Yo me acuerdo que hacía teatro con Cardani, pero yo estaba esperando el pie. Yo sabía que venía una palabra que yo, después de que él decía esa palabra, yo enganchaba. Ahora vos te hacés el discurso y después me mandaba a mí. Es bravísima, Artigas. Yo una de las cosas que quería aclarar con respecto al Plan Nacional de Vivienda es que aquellas personas que tienen deudas, que están en el clérigo, no imposibilita entrar al Plan Nacional de Vivienda. Podrás tener todas las deudas. Esto, lo que garantiza el Plan Nacional de Vivienda Popular, es que toda persona tiene derecho a la vivienda. Estés endeudado o no, aquellas personas que lo necesitan, que tengan una deuda, pueden acceder, y el clearing o cualquier ente que con lo cual ellos generaron una deuda, no se pueden expropiar de la vivienda después de obtenerla. La ley lo ampara. La ley lo ampara. Es una ley. Claro. A su vez, también quiero aclarar que también es a 25 años. Es importante lo que dijiste. Vamos a ponerle que se construya en el Uruguay el primer año 7.000 viviendas. Si la ley no lo amparara con respecto a los organismos de crédito que van a reclamar una deuda, se queda con las 7.000 viviendas de clearing. Porque este es uno de los países más endeudados, ¿no? Creo que el clearing está trabajando las extras últimamente, porque está todo el mundo en el clearing. Es algo terrible. Es bueno lo que planteaste. Porque seguro, hoy si vos querés comprar algo y estás endeudado, no podés... Un solo dato, sí, continúa con eso, pero quiero decirte un solo dato.
pensás solamente entre tarjetas de crédito y deudas, el 80% de la población uruguaya está endeudada. Entonces quiere decir que ahí ya no tendrías derecho a nada. A nada. ¿Tá? No, era simplemente un dato. Y vos sabés que se desprenden tantas cosas y es para hablar más sobre este tema. Creo que el lunes deberíamos profundizar más, pero se desprenden muchas cosas. Y vos llegás a una conclusión. Un país donde existe el endeudamiento que existe, donde existe el salario promedio que existe, donde existe el precio del alquiler que existe, hay poco asentamiento. Debería haber más. Realmente debería haber más. Un poco para las bestias que siguen diciendo que la gente se mete en los asentamientos porque quiere. No, un poco para eso. Claro, ahora fíjate vos, los otros días estamos mirando una promoción que hacía Creditel, te daban 50.000 pesos en efectivo y te cobraba 24 cuotas de 3.875 pesos. Sacá la cuenta cuánto te da. 24 cuotas de 3.875 pesos y te da 50, Ahí saca. Y eso, doble. Bueno, yo creo que también eso tiene que tener un marco de regulación, salir un banco que tenemos que es de todos los uruguayos, que es el Banco de República, a competir en el mercado de las necesidades, porque ¿quiénes son? Justamente lo que planteaba Jessica acá, que con respecto a ese endeudamiento y los que estamos en el clearing, yo por suerte no estoy porque no se me ha dado, pero cuánto digo el 80% que decía el compañero acá, ya están circulando en el clearing. Entonces, si fuera así, que no hubiera que acceso a la vivienda porque está en el clearing, bueno, viviríamos bajo los árboles. Como es que esa es la gran política del monstruo, como le decimos nosotros acá, el hecho de tenerte cautivo, preso, que seas un esclavo de esa deuda. La deuda es una forma de esclavizar a la gente. Cuando vos estás endeudado, tenés las puertas cerradas. Por eso el planteo de ustedes y esta nueva ley es muy importante, porque vos en definitiva, si estás endeudado, estás esclavizado, evidente, no tenés acceso a nada, ya perdiste los derechos, sos un paria, pues digo, te transformaste en un paria. Bueno, tenemos que esa situación, por endeudamiento, por pobreza, por lo que vos quieras, por las jodas aparte que te hacen estos usureros, porque esto es usura, vos perdés el televisor o lo que sea y hay 800 sistemas de crédito para que compres una moto, o sea, la gran joda de que vos te endeudes, bueno, esto hay que cortarlo y esto está muy bien y lo felicito por esta ley porque contempla estas situaciones que hoy son de absoluta injusticia social. Totalmente. A la luz de la necesidad elemental, ¿verdad? Digo, pues si no vamos a estar como el paisano Semilla, cuando el comisario le pregunta, dice, domicilio, señor, dice, ¿dónde me agarra en la noche? Dice, claro. Dice, no, yo le estoy preguntando dónde vive. Sí, dice, ¿dónde me agarra en la noche? Y claro. Bueno, vamos a estar así, vamos a donde nos agarra en la noche y acapamos nomás, digo, con los grises, con todo, y una bolsa de nylon, y bueno, está como aquel que hacía, dice, el conformismo que nos quieren plantear para la voz popu, es decir, que el hombre más feliz que encontraron fue en Paraguay, dice que andaba de un shortcito sin nada y no tenía ni dónde vivir. Y dice, ¿cómo viviese eso? El hombre ser feliz no tenía preocupación de nada. Pero vos me podés decir, bueno, es así toda esta cuestión, de que si nosotros no nos ponemos las pilas, no le damos difusión, no atendemos esta necesidad de encontrarnos en un punto común como hilo conductor de esa necesidad, bueno, yo no sé, creo que vamos a estar así como el paraguayo, metiéndonos abajo el puente o donde nos agarre la noche y así sucesivamente, y estos señores viviendo de parásito de la sociedad, una inmensa mayoría de estos, son minoría, pero la inmensa mayoría de ellos en su conjunto, que viven de la necesidad de los trabajadores, los pobres, porque vos ponete que un préstamo, ¿quién te lo saca? ¿Quién va y recurre a un préstamo de eso? Y el trabajador, el pobre, o sea que llovió mucho, no pudo trabajar en la construcción, y te dan el toque, pero te dan el toque, te vas con la cédula, pues tenés que ir y comprometerte en cosas, y cuando te dan
10.000 pesos, nos gastamos en un rato, pues tenemos que pagar 25.000. ¿Me entendés? Y entonces tiene que haber, yo digo que decir el ministro de Economía, que es tan ducho como se llama Astori. Astori, no pueda reglamentar, es decir, estos servicios que se dan, digamos, y que nacen como hongos, porque un usurerismo total, eso es una cosa, es una estafa, un robo, Tiene un dato nomás de Astori que tiene que ver con toda esta historia de la brecha social y demás. Astori fue el que le dijo a la enseñanza: ahora no hay presupuesto, ¿verdad? Fue clarito, no hay presupuesto, muchachos. No, pero el Fondo Monetario Internacional ya dijo eso, es bueno, ya está, pero digo, Astori dijo: no hay presupuesto, muchachos. Pero lo que dijo Luis Doig fue claro, que se logró enfrentar pobres contra pobres, porque hoy te encontrás una masa social que está atacando a los maestros, vamos a decir claramente, o al sector de la enseñanza, logrado por estos pícaros. Pero yo quiero dar un ejemplo claro acá de ese hombre que dice que no hay presupuesto para la enseñanza. Danilo Astori cobra mensualmente lo que cobra un maestro cuando arranca, o sea, un sueldo de Astori son 2 años y 3 meses de sueldo de un maestro. El hombre que les dice: no hay presupuesto, para él hay una fortuna, para los maestros no hay nada. Yo quiero decir simplemente 2 años y pico cobrando un maestro para lograr el 1 mes de sueldo de Danilo Astori, el hombre que le dice: no hay presupuestos, muchachos. Y las declaraciones que hace la presidenta del Códice, Celsa Puente, la profesora Celsa Puente, es realmente como que si estuviera hablando una secretaria política de Julio María Sanguinetti, de que a ellos no les ganan la huelga, que no le pueden ganar, que no es... Y bueno, pero no... es tan lamentable poder explicar una cosa de esa, de que una ministra que tiene que ser, o una directora de esa magnitud, nada más ni nada menos, que tiene que ser de confianza política del gobierno de turno, sale a hacer esa declaración. Entonces acá hay cualquier culebra metida dentro de todo esto. Digo, pues yo no puedo creer. También escuchaba sobre la problemática que hay del INAU a Marina Arimendi, una funcionaria del gobierno, ¿verdad?, que es del Partido Comunista, y las cosas que dice, porque una cosa es que la diga yo y otra cosa es que hay que escucharla públicamente, lo que dice sobre toda esta temática que se está dando y que se está realmente bastante conflictiva la cosa. Pero yo creo que, porque hay determinadas gestiones ideológicas muy adversas a lo que es todo lo que uno podía pensar de lo que era esta administración. Me toca. Ahí pasó la pelota artiga. Estamos terminando, ¿no? Porque lo mandaron a Santiago, porque nos miraron fijamente. Debe ser el mejor operador que he visto en mi vida, Santiago. Sí. Un saludo para Santiago. Él tendría que ver el auspiciante del programa, ¿no? Ritmo para Todos, tenía que decirlo bien porque se lo van a sacar la auspicio. No, vamos a terminar con esto. Primero comprometernos, y no hay otra, a seguir difundiendo esto. Esto hay que leer la ley, hay que venir varios programas y profundizar sobre esto, porque ¿qué pasa? Se ha producido un acostumbramiento de parte de la población de tantos años en que se transformó el tema de la vivienda como algo inalcanzable. Entonces, un vasto sector de la población ya ve la vivienda como inalcanzable, no le da pelota. Y estos quieren también que el salario pase lo mismo, ¿verdad? Porque va a llegar un momento y lo están logrando, que la gente dice: no, pero ¿qué vas a andar pidiendo 30 si no se puede dar más de 15, ¿verdad? Y bueno, esto es lo mismo: ¿qué vas a andar pidiendo vivienda si el gobierno no puede? ¿Y qué más quiere el gobierno? Que digan que él no puede, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que miles, estamos hablando de ayer, ¿no?, estudiantes y trabajadores se manifestaron nuevamente el reclamo del 6% para ANEP y UDELAR, para la educación, y dejaron en claro que el conflicto de la educación y sus medidas de lucha continúan vivas a pesar de los intentos del gobierno y del PCNT. Varios miles de estudiantes, acompañados por docentes y funcionarios de la educación,
se movilizaron hasta el Palacio Legislativo en la tarde de ayer en reclamo de un 6% de presupuesto para la educación, con cánticos contra la política neoliberal del Frente Amplio y la postura de la burocracia sindical representada por el PCNT. Con varios centros ocupados y una masiva movilización, gremios y sindicatos de la educación muestran a días para la aprobación definitiva del presupuesto que las bases del movimiento obrero y estudiantil reafirman su disposición de seguir en conflicto y arrancar las justas reivindicaciones, peleando hasta el final para conseguirlas, mientras comprueban una vez más que el PCNT está del lado del gobierno. Estas noticias hay que darlas, ¿verdad? Es fundamental darlas porque no sale, ¿verdad?, en los medios masivos de comunicación, que continúa el conflicto, ¿no? Continúa el conflicto. ¿Será que los maestros y profesores no lo necesitan y quieren desestabilizar? No, pero es importante, porque hay gente que piensa que ganan tanto, que son desestabilizadores. Entonces, nosotros deberíamos tratar de hablar con algún profesor, algún maestro, que nos preste un recibo sueldo. A ver si, porque si los maestros están de vivo, nosotros no le vamos a andar haciendo, ¿verdad?, en el programa. Claro, capaz que los tipos ganan 70, 80 mil pesos y nosotros somos giles. Claro. Entonces nosotros vamos a ver los recibos. Pero recibos nuevos. Pero algo que quiero aclarar, el 6% que están pidiendo los profesores no es que va solo para salario. O sea, no, claro. Eso es lo que, o sea, eso también es otra de las cosas que hay que aclarar, porque lamentablemente uno se cruza en la calle con madres, padres, y es algo que tienen que tenerlo claro. El 6% serían unos 4.000 millones de dólares. Si va solo para salario, exactamente, se pone en una escuela privada la otra. Pero los mismos medios transmiten como que... Para confundir. Exactamente. Y cómo confunden la gente también en esta cuestión de las reivindicaciones, que un maestro trabaja 4 horas, y no es así, porque está en la aula 4 horas, pues tiene que hacer los deberes, la problemática social que en la mayoría de los lugares se van multiplicando. ¿Será así, Artigas? ¿Será así realmente? Pues nosotros vamos a tener que investigar esto, porque no es cosa que estén trabajando 4 horas, ¿viste? Y que estén ganando un platal, y nosotros como unos giles acá le estamos haciendo, ¿verdad? Le estamos haciendo campaña. No, pero a mí me confió la maestra. No, pero sin embargo yo escucho radio y dice que ganan un platal, que no lo precisan y que son desestabilizadores del gobierno y que trabajan 4 horas, algunos menos. Y encima tienen 3 meses de vacaciones. Es una joda. No, vamos no, porque no van a acabar. Le damos un saludo al conductor de Ritmo para Todos, el mejor operador de todos los tiempos, y nos vamos a encontrar el lunes. Un saludo a todos los compañeros, y vamos a seguir con este tema de... Bueno, y saludo a Pasur, que nos pasaba por allá, y a Pedrito Godoy. Mañana se reúne la comisión, la coordinadora se reúne mañana domingo a las 15. Sí. En la cooperativa. Sí. Ahí está. ¿Nos vamos? Como siempre, ¿no? Nosotros... Repetí eso que quedó medio. No, claro, porque están preparando una reunión grande para el 13. Mañana se reunirían a las 15 horas, nosotros le prestamos para reunirse ahí en ABCCOP. Claro, aquel que quiera participar puede participar. Claro, a las 3 de la tarde en ABCCOP la coordinadora quiere comprar mi casa para seguir propagandando este tema de la ley. Y nosotros estamos convencidos de una cosa, capaz que estamos equivocados, ¿no? Pero lo vamos a decir, el que lucha gana, y el que no se muere de hambre. Sí.